Buenos días para todos, mi nombre es Juan Camilo Balcero, administrador público, estudiante de la especialización en paz y desarrollo territorial de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUNE. Vamos a hacer este video contando que el conflicto armado en Colombia es un conflicto de los más largos del mundo, un conflicto que lleva más de 60 años y nació con la conformación de grupos guerrilleros como las FARC, el ELN, el EPL, cuyos grupos nacieron por los factores de desigualdad, lucha por la tierra, exclusión política, narcotráfico, corrupción y lucha contra el conflicto armado. Este conflicto ha dejado millones de víctimas, incluyendo desplazados, muertos, desaparecidos. También es de acotar que diferentes gobiernos han intentado procesos de paz en Colombia. Han impulsado negociaciones con las guerrillas y los grupos armados en diferentes contextos, iniciando con el M-19 en la época del presidente Barco en 1990, con Pastrana en el 2002 y con Juan Manuel Santos en el 2016, que fue el proceso que logró llegar a su fin y se firmaron los acuerdos que más adelante vamos a ver cómo han influenciado en esta lucha. Vamos a ver que el enfoque de este conflicto fue para la solución fue de Vincent Filsas, experto en la resolución de conflictos y procesos de paz, quien propone un enfoque del proceso de unas fases exploratoria, negociación formal, firma de acuerdos, implementación, verificación y la consolidación de la paz, elementos claves en un proceso exitoso, como la voluntad política de las partes. También se debe, Vincent Filsas nos dice que debemos tener una agenda clara, realista, con mecanismos de justicia transnacional donde incluyamos a las víctimas del conflicto. Errores comunes en estos conflictos armados en Colombia ha sido la falta de garantías, la falta de seguridad para los firmantes de paz y la falta de una política clara para que el gobierno pueda llevar a cabo los acuerdos de paz. Vamos a hacer también como un breve recorrido por los intentos de paz que han habido en Colombia. Vamos a iniciar con Belisario Betancur. En el periodo comprendido entre 1982 y 86 empezó un diálogo con las guerrillas, un diálogo que estuvo basado en la negociación y el diálogo con los grupos armados, especialmente con la FARC y la M-19. Dentro de los logros podemos destacar: se firmaron los acuerdos de Uribe en el 1984 con las FARC, que incluyeron cese al fuego bilateral. Se reconoció el carácter político e insurgente de la insurgencia. Atacó problemas como la falta de control efectivo sobre las Fuerzas Armadas, que no respetaron plenamente el cese al fuego. Y estas guerrillas aprovecharon esto para volver a armarse y empezar las masacres. La Unión Patriótica, un partido que surgió del acuerdo con las FARC, mostró un fracaso en la integración política. Podemos tener como conclusión que hubo avances en los acuerdos de paz, no se logró un control estatal suficiente para garantizar el éxito de los acuerdos. Virgilio Barco, en el 86 al 90, logró la desmovilización de las FARC, y Barco impulsó un enfoque activo y constructivo para la reintegración de logros. En el 90 se logró la desmovilización de las FARC, del M-19, perdón, que se convirtió en partido político, y este fue el modelo pionero para la reintegración de los excombatientes al proceso político. También se firmó la constituyente del 91 con las características del acompañamiento estatal. Se ofrecieron beneficios jurídicos a cambio del desarme y fue uno de los procesos más exitosos hasta el momento en Colombia. César Gaviria en el 90 y 94 y Andrés Pastrana iniciaron procesos frágiles sin resultados con las FARC. Ambos presidentes enfrentaron procesos sin expectativas, no pudieron llegar a ninguna negociación y no lograron ninguna desmovilización y no se logró acuerdo, lo que por el contrario se fortaleció el conflicto armado en Colombia. Andrés Pastrana, como ya es famoso y ya lo expusimos en el acta anterior, empezó el proceso con las FARC en el Caguán, donde desde el principio empezó mal con la falta de los líderes de las guerrillas. Allá se liberaron 42.000 kilómetros de terreno para iniciar los procesos. Lo que se hizo fue impulsar a la guerrilla, permitiendo que se armara y se fortaleciera militar y políticamente en este sector.
Este proceso terminó con un discurso del presidente Pastrana donde acabó con los procesos de paz y ordenó al ejército la toma de este territorio. Juan Manuel Santos propuso un acuerdo donde se basaba en la reforma rural. El objetivo de esta era cerrar brechas entre los campesinos y los terratenientes del país. Contribuyó a la distribución de tierras, se creó el Fondo de Tierras para los Campesinos, se creó la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, la infraestructura en salud, vivienda, agua, formalización de la propiedad rural, desarrollo con enfoque territorial, seguridad alimentaria y economía campesina. Este proceso de Juan Manuel Santos, como nos lo explicaba Vincent, buscó atacar cosas principales como la participación política, abrir un espacio democrático para garantizar la participación de los combatientes. También este proceso le dio curules a los exguerrilleros en el Congreso para fortalecer su apoyo político y contribuir a la paz. El fin de las armas como medio de lucha exige democracia real. El fin del conflicto era deponer las armas y lograr el fin definitivo de las hostilidades y garantizar la dejación de las armas y la incorporación a la vida civil. Esta dejación de armas incluía cese al fuego bilateral y definitivo, dejación de las armas bajo una verificación de la ONU, crear las zonas de transición para la concertación de los excombatientes para la reincorporación social y subir a la vida económica y política. Se les dio garantías de seguridad para los guerrilleros y las comunidades. Este punto se convirtió a las FARC en grupo armado en un actor político legal, buscando una solución para el problema de drogas ilícitas. Una nueva política antidrogas centrada en los campesinos, no en la represión, sino en darles herramientas para fortalecer su medio agrícola y cultivos legales. También debemos en este punto reconocer que el narcotráfico fue el motor principal del conflicto, ya que de ahí se basaba la economía para sustentar la guerra. Se construyó un principio de paz, verdad, justicia y reparación, que se incluye el sistema reintegral para la verdad y la justicia, la reparación y la repetición, compuesto por la Comisión para el Establecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, quien juzga crímenes de guerra y lesa humanidad, y se encarga de buscar personas desaparecidas en el territorio colombiano previa información de los actores de la guerra. Es importante rescatar que la implementación y la verificación del conflicto establece cómo se llevará a cabo la supervisión y los acuerdos. Este incluye un plan marco de implementación con un cronograma 15 años de creación e instancias de seguimiento para la comisión. También se tuvo el apoyo internacional, el apoyo de la ONU, países garantes como Cuba y Noruega, mecanismos de financiación y normatividad para garantizar la ejecución, refrendación de los acuerdos de paz. Acá en este momento es preciso indicar que el acuerdo es un acuerdo real, no es un acuerdo de papel, no es un acuerdo de partes ni de intereses políticos. Las FARC como partido político, inicialmente se llamaban Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, dejaron las armas y se transformaron en el partido político legal. Inicialmente se llamaron Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, pero luego cambiaron a Comunes para distanciarse del pasado armado. A ellos se les dieron 10 curules en el Congreso, 5 en Senado y 5 en Cámara, por 2 periodos, el periodo 2018-2022 y 2022-2026. Pues esto como parte del compromiso para facilitar la transición de la política armada a la política legal. También se hizo la entrega de armas, una restitución histórica de las armas por la palabra. Las víctimas han sido un elemento clave en este proceso de paz, donde se ha desarrollado con espacios de participación, se les ha dado herramientas para la construcción e implementación de cadenas económicas y para establecidas en el acuerdo de paz. También es importante mencionar que la Comisión de la Verdad, la JEP, es la unidad de búsqueda de personas desaparecidas.
de las víctimas del conflicto, que han participado activamente en delatar y informarle a la JEP dónde están todas las fosas comunes de toda la guerra de los más de 60 años en Colombia. También es importante el reconocimiento del conflicto, que es una condición del Estado colombiano, para reconocer a que sí existía un conflicto armado en Colombia y no era una amenaza terrorista ni una guerra de guerrillas, sino era un proceso armado interno. También tenemos que la ONU jugó un papel importante en todo este proceso de paz, que legitimó todo el proceso y dio mecanismos para la verdadera justicia. Acá la ONU participó como un actor importante para pasar del combate militar a la solución de la política. También el apoyo internacional de Cuba y Noruega, dos países que se jugaron por la paz, fue importante. Cuba fue la sede de las negociaciones de La Habana, prestó acompañamiento logístico, político y diplomático, mantuvo una postura activa para facilitar el consenso y proteger los procesos de paz. Noruega actuó como un garante neutral, especialmente en lo técnico, y aportó experiencia en la resolución de conflictos internacionales. Fue el factor de confianza entre estas negociaciones. La presencia internacional le dio legitimidad diplomática y garantías al conflicto. Dirimió los conflictos que se presentaron y respetó las partes en las condiciones del acuerdo de negociación. También es importante destacar que esta implementación ha sido lenta y parcial, toda vez que en Colombia los cambios de gobierno no han contribuido a fortalecer y a seguir el proceso de paz. Especialmente lo vimos en el periodo 2018-2022, donde no se brindaron todas las garantías que deberían haber tenido estos procesos de paz, de diálogo, donde no se le asignaron los recursos suficientes a este proceso, no se le brindó la seguridad a los líderes y asignados líderes sociales. A más de 400 firmantes del acuerdo, los combatientes se han desaparecido de manera ilegal y no se apoyó las fuentes de economía legal que se ha propuesto en el acuerdo de paz. Tampoco se facilitó el cambio de cultivos ilícitos a lícitos en todas las zonas de influencia de la guerra que tenía las FARC activamente. Esto creó miedo entre los combatientes y los firmantes, y muchos de ellos volvieron a las armas como método para garantizar su seguridad. También se conformaron las disidencias que en un concepto crítico nacieron por la falta de gobierno en cumplimiento de los compromisos pactados. Surgieron nuevos grupos que sabían cómo es el negocio de la guerra, entonces están refinanciándose y están volviéndose a tomar varias partes del país. Las FARC sigue como partido político, ellos tienen las curules hasta este periodo legislativo y hay que reafirmar el acuerdo de paz con el apoyo del gobierno. También en Colombia un factor clave en la no consecución de la paz es la polarización que se ha generado entre dos bandos, derecha e izquierda, que podríamos llamarlos así, que unos no están de acuerdo con la solución al conflicto armado y buscan más la guerra, y otros sí están de acuerdo con el diálogo. También es importante que la paz no se construye con los acuerdos, sino también con la voluntad, la confianza de todas las partes. Es importante mencionar que la paz requiere una transformación estructural. La paz no simplemente es el silencio, sino también es sostenible en el tiempo. Para ello se necesita profundos cambios sociales, políticos, culturales, para que la causa natural del conflicto sea exterminada. Es
es importante que el Estado trabaje en zonas abandonadas históricamente donde ha influido el conflicto armado. Es importante mencionar que sin justicia social y participación ciudadana y garantías no hay un proceso de paz digno. Tal como lo decía el modelo de Vincent Pinzas, el enfoque tiene que ser multidimensional. El modelo propuesto por Pinzas reconoce que el proceso de paz plantea la reconstrucción de un proceso en todo su entorno social, político, económico, tal como se planteó en el acuerdo colombiano. Los aportes de Pinzas en el proceso son la exploración y la negociación, la firma, la implementación y consolidación de los procesos que involucran actores estatales, insurgentes, sociedad civil, comunidad internacional, víctimas. Adicional requiere se brinde la seguridad para todas las partes y se reconozca un proceso cultural de paz. También es importante que el modelo de Pinzas ofrece una hoja de ruta integral que permite ver la paz como una construcción colectiva a largo plazo. El proceso de Santos se basó en el modelo de Pinzas y logró construir un acuerdo de paz firmado que hoy en día está en implementación y aún falta mucho para terminar. Con esto damos terminada la exposición, no sin antes decir que Colombia se implementó un mecanismo de paz que falta, pero que gracias a los aportes de Vincent Pinzas podemos terminar de construir y seguir adelante. Muchas gracias.